capítulo más del libro en la plataforma, tienen a la mano. Y algunas consideraciones para empezar, ¿no? El tema de la falla del ventrículo izquierdo tiene que ver pues con una disfunción sistólica o diastólica también, ¿no? Y el síntoma principal, que es la disnea, de esfuerzo, en reposo, pues implica un bajo gasto y puede eso llevar a una congestión pulmonar. También tener en cuenta que la falla del ventrículo derecho implica síntomas de sobrecarga de volumen, yugular, edema, miembros inferiores, incluso ascitis. Y esta falla del ventrículo derecho generalmente es secundaria a una falla del ventrículo izquierdo. Entonces, si hay la falla del lado izquierdo y del lado derecho del corazón, estaremos frente a una falla cardíaca global, ¿no? Y en la evaluación de estos problemas es crucial contar con una ecocardiografía, ¿no? Que me brinde información anatómica e información funcional. Entonces, la eco es un curso central en la evaluación de este tema. Ahora, la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca es un síndrome que está relacionado con la edad. Miren, más del 75% de los nuevos casos ocurren en adultos mayores. Y tres de cada 4 casos tienen una hipertensión arterial de por medio, una edad preexistente. Entonces, ven la importancia de la hipertensión arterial y este otro problema como daño de órgano blanco. En ese sentido, podemos tomar en cuenta esta estratificación de riesgo de la escuela americana, fines de que se puede hacer en esto de un programa nacional o dentro de un sistema de salud, ¿no? En el primer escenario, el escenario A, los pacientes que están en riesgo. Tengo un paciente con hipertensión arterial, esta persona va a estar en riesgo de falla cardíaca, ¿no? Entonces, controlaré de manera adecuada la presión arterial para que controlar ese riesgo. Ahora, en el segundo escenario, el escenario B, el paciente ya no solo está en riesgo, sino que ya tiene daño estructural, daño de órgano blanco, anatómico, sin síntomas. En el escenario C, ese daño sin síntomas se traduce en daño con síntomas. Y en el último escenario, en el escenario D, es pacientes que ya fracasamos con el tratamiento, son refractarios al tratamiento. Entonces, estos subgrupos pueden servir para definir el manejo que se le puede brindar a cada subgrupo, ¿no? No todos son medicamentos, hay otras medidas que como programa podemos diseñar y ejecutar para el bienestar de las personas. Sobre todo para disminuir las rehospitalizaciones y disminuir también los desenlaces, ¿no? Que es lo que buscamos en estos casos. Y pasamos a la clasificación ya clínica de la falla cardíaca, de esta Asociación del Corazón de Nueva York, que tiene muchos decenios ya de respuesta, hay varias versiones, y estas tienen que ver con los síntomas, ¿no? Si hay síntomas o no hay síntomas. La primera, donde no hay síntomas, y las otras con síntomas en diferente magnitud, ¿no? Clase 2 de falla cardíaca cuando hay síntomas de esfuerzos moderados. Clase 3 cuando los síntomas se presentan en esfuerzos menores. Clase 4 cuando ya hay síntomas ya es mínimas o incluso en el reposo. Voy al baño, tengo disnea. Como y tengo dolor o tengo disnea. Entonces ya esto puede ser una medida práctica para clasificar la falla cardíaca que tiene el paciente. En la evaluación de un paciente con falla cardíaca, obviamente no todo tiene que ver con el corazón, tenemos que también estar seguros que la hemoglobina está en buen nivel, que no hay un problema renal y que tampoco hay un problema tiroideo. Entonces, pruebas al respecto del laboratorio, también puedo recurrir al
al marcador del PRO-BNP, ¿no? Incluso en diferentes situaciones, si estoy en urgencias, si estoy en consultorio, en hospitalización, de acuerdo al escenario y a la demanda que tenga, para este recurso de la mejor forma. Por ejemplo, urgencias, un valor por debajo de 300 en estas unidades, o un electro normal, puede señalar que el problema que tiene el paciente no tiene que ver con una falla cardíaca aguda, falla cardíaca. Entonces, tanto como eso, ¿no? Más allá de siempre procurar afinar nuestra valoración clínica, ¿no? Un electrocardiograma nos puede brindar información sobre el ritmo cardíaco y el subyacente, ¿no? Pero no es tan fino. Una radiografía de tórax nos puede brindar información sobre el tamaño de la silueta cardíaca. Si es que ya existe cardiomegalia, pues ese hallazgo va a representar un pronóstico más sombrío. Y la ecocardiografía que les contaba era la prueba central aquí. Es útil porque brinda información funcional que se traduce en la fracción de eyección, ¿no? Que es la variable principal para clasificar la falla cardíaca y por tanto el manejo. Entonces, hay dos grupos, ¿no? La falla cardíaca crónica del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección reducida o menor de 40%. Entonces, ese escenario, el más frecuente, vamos a tener los siguientes objetivos. O sea, no solo es aliviar los síntomas, ¿no? Mejorar la clase funcional que tenga el paciente de la falla cardíaca, ¿no? También reducir el número de hospitalizaciones o incluso de muerte, un desenlace importante, ¿no? Y vamos a también procurar dirigir el abordaje de manejo hacia las causas subyacentes de la falla cardíaca. ¿Con qué recursos vamos a contar? Con diuréticos, ¿no? De otros, miren, el grupo de las tiacidas, ya les estuve mencionando, ¿no? Son tiacidas, los diuréticos de ACE, incluso los inhibidores de aldosterona forman parte de este grupo. Son el recurso más efectivo para el alivio de los síntomas de la falla cardíaca en casos moderados o graves, ¿no? Que hay disnea, sobrecarga de volumen, está descompensado, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado con el uso en exceso porque puede haber un problema con los electrolitos, ¿no? Los diuréticos forman parte del manejo inicial junto con los IECA. Y aquí los IECA se utilizan también bien cimentado su uso, bien fundamentado su uso, dosis bajas, menos a más, como vamos a ver, en la medida que el paciente pueda tolerarlos a nivel de presión arterial sobre todo. No solo tolerabilidad digestiva, sino en cuanto a la presión arterial. Los casos leves, ¿no? Tema discreto, una dosis de 25 o hasta 100 miligramos puede ser suficiente, ¿no? Les decía que para hipertensión no pasen de 25 miligramos. Aquí eventualmente pueden usar un poco más, pero no siempre procuren llegar a casos extremos, ¿no? Entonces, siempre buscar una dosis intermedia, sobre todo de estos medicamentos, a diferencia de medicamentos que utilicemos para la presión arterial, donde sí eventualmente pueden llegar a dosis tope, siempre vigilando que no haya efectos colaterales importantes. Las tiacidas favorecen un mejor control de la presión arterial, ¿no? Que los diuréticos de ASA, que les decía, no son un efecto hipertensivo nato, ¿no? Sí pueden tener utilidad cuando hay falla renal crónica. Pero las tiacidas ya no son una opción cuando el filtrado del glomérulo es menor a 30, ¿no? Entonces ya en esas situaciones podemos dejarlos de lado, podemos usar ahí los diuréticos de ASA. Y hay que tener presente que puede haber hipocalemia, puede haber depresión de volumen, o sea, hipotensión, y eso puede conllevar a una injuria prerrenal. Entonces, hay que vigilar los efectos adversos.
muy de cerca, sobre todo un paciente con falla cardíaca, un paciente que puede tener mucha variabilidad clínica en un solo día. Entonces hay que ir de menos a más, mucha prudencia. También puede haber, miren, rash, neutropenia, trombocitopenia, o sea que cuando parezcan inofensivos pueden tener en porcentaje efectos adversos que pueden ser serios, ¿no? Entonces, con cuidado, no hay que fiarse, siempre hay que estar atentos. Para casos más avanzados o graves, ya los diuréticos de ASA, sobre todo si hay enfermedad renal de por medio, ¿no? Las dosis pueden ser altas, ahí sí los diuréticos de ASA pueden emplearse en dosis mayores. Cambio, en situaciones de una falla cardíaca aguda con una función renal conservada, no es cuestión de dosis, es cuestión de tiempo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Pues actúan rápidamente, pero el inconveniente de tener que usarlos 3 veces al día, entonces no es tan práctico, tan cómodo, ¿no? Se puede llegar hasta 500 miligramos por día, pues eso ya es un extremo. Igualmente hay que tener cuidado con la presión arterial y la injuria prerrenal que se puede presentar de manera paradójica. Y si el paciente está usando digoxina, mucho cuidado, ¿no? Porque la hipocalemia puede conllevar riesgo de arritmias en ese contexto. Pasamos a los IECA, ¿no? También están indicados en el manejo inicial, o sea, miren, el manejo inicial, diuréticos, las tiazidas, los IECA, y el beneficio que se ha observado es en términos de mortalidad, ¿no? Hay una reducción de hasta un 20% en la mortalidad de estos pacientes, o sea que sí tiene un impacto importante. Bien, hay una reducción en las hospitalizaciones, alivio de síntomas, mejora de la clase funcional, la tolerancia al ejercicio. Eh, Incluso, aun cuando no haya síntomas, sí está indicado su uso para reducir la progresión de la falla cardíaca, ¿no? La falla clínica. Pero de menos a más, siempre que la presión arterial lo permita. Y ese periodo de prueba, tolerancia, puede ser tanto como de 3 meses. O sea que en 3 meses ustedes pueden ir titulando gradualmente la dosis, de a pocos, no bruscamente, de menos a más. Y en este caso, no tienen que ser dosis experimentales, son las dosis que se han probado en ensayos clínicos. Ahora, lo bueno es que la mayoría de los pacientes tolera ese proceso gradual de titulación, ¿no? Y aun cuando se observen los efectos adversos como vértigo y tos, la mayoría tiende a tolerarlos, ¿no? Sobre todo si el proceso es gradual. Eh, Salvo pues que el efecto adverso sea serio, intolerable, se siente muy incómodo el paciente como para ya poder dejarlos de lado, ¿no? A eso me refería con este último punto, ¿no? Y se presenta un efecto adverso y es discreto, bueno, uno puede observarlo, pero si ya genera mucha incomodidad en el paciente, ni modo, hay que ver otra alternativa. Los BRA. Los BRA son un elemento importante en el manejo de la hipertensión arterial, pero en el caso de falla cardíaca, aun cuando haya una recomendación, los IECA están bien posicionados y siguen siendo los preferidos, ¿no? En la medida, obviamente, que sean tolerados. Los inhibidores de la aldosterona. Aquí tenemos ya la espironolactona, miren el rango de dosis. Evita la pérdida renal de potasio, en ese sentido puede ser de utilidad, pero puede irse uno al otro extremo de generar hipercalemias, hay que tener cuidado. Hay un efecto diurético a altas dosis, mejoran la sobrevida. Miren, un tema importante, como un diurético no solo te puede ayudar a controlar el edema, los electrolitos, sino
que tiene un impacto en la sobrevida, ¿no? Entonces, por eso Leo está creciendo, ¿no? Aparte de los esquemas de manejo de falla cardíaca. Nosotros veíamos que esto puede ser un recurso en casos de hipertensión resistente o refractaria, ¿no? Casos de falla cardíaca, bien puede ser un elemento. La dosis de 25 miligramos puede ser una dosis suficiente, incluso con este impacto. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Puede desarrollarse ginecomastia, puede haber hipercalemia, entonces hay que tener cuidado con las dos. Hay estos dos estudios, el RAL es el énfasis, miren, evaluaron espironolactona y eplerenona, que tenemos a la mano y costo bajo es la espironolactona, ¿no? Pero hay otras opciones. Aquí tenemos una combinación, sacubitril-valsartán. Sacubitril es un inhibidor de la neptilicina, ¿no? Que evita la degradación de los péptidos natriuréticos y hace que mantenga sus efectos. O sea que el péptido natriurético de por sí tiene beneficios. Entonces, el otro es un BRA, el valsartán es un BRA. Aquí cobra importancia el valsartán, aún siendo un BRA, por la asociación con el sacubitril. Esta combinación ha sido probada en el estudio del GRAI, comparado solo con enalapril. Miren, hubo una reducción en la mortalidad y el número de hospitalizaciones de hasta un 20%. Entonces tiene un lugar ganado, pero como esta combinación, ¿no? Su uso se puede considerar cuando falla cardíaca crónica, que tiene síntomas, pues no está controlada con IECA o con BRA, con beta bloqueadores, incluso con la aldosterona. Si con estas combinaciones no está controlada la falla cardíaca, uno puede considerar y agregar esta combinación del sacubitril. Beta bloqueadores es un grupo importante en falla cardíaca. Está bien establecida la indicación. Se ha observado una reducción en la mortalidad y en las hospitalizaciones, aunque curiosamente no se conozca del todo cómo actúan, ¿no? Para mostrar estos beneficios. Sí se ha observado pues que hay ah, periodo de 3 a 6 meses, hay una reducción de la fracción de eyección hacia un 10%, ¿no? También del volumen del ventrículo. Hallazgos que van a favor de su uso. O sea, no solo son cifras de control de presión arterial, de un parámetro cuantitativo, sino que también hay de remodelación cardíaca. Eso se traduce en beneficios, impactos clínicos. Los pacientes que están estables aún con falla cardíaca grave pueden ser tratados con estos agentes, ¿no? Bisoprolol, carvedilol, metoprolol, pueden ser opciones que se puedan utilizar. Y el inicio también debe ser, el inicio debe ser gradual, ¿no? Ver a los pacientes sobre los efectos colaterales que puedan presentar para estar atentos e intervenir tempranamente, ¿no? Digitálicos, ya cada vez se usan menos, ¿no? Eh, Eso mismo, en algún caso, cuando se programa el retiro de la dioxina tiene un efecto inotrópico positivo, por eso es que se emplea también se emplea también en falla cardíaca y se usa en arritmias, ¿no? Eh, si programamos el retiro de la dioxina y hay un empeoramiento clínico, podría ser esta una indicador de que el paciente como que se ha habituado a este producto y entonces se presentan estas manifestaciones en ese intento, ¿no? Pero a medida de lo posible, quizá con un mayor tiempo de gradualidad para el retiro pueda lograrse lo que... Y si no hay mayor efecto adverso o colateral, bueno, podría mantenerse como parte del esquema, ¿no?
Y obviamente, si ese escenario implica pues que el paciente está asintomático, aún recibiendo diuréticos y ECA, ser también un recurso a la mano y podemos emplear, ¿no? Como les decía, pueden también tener acción en arritmias, ¿no? Si el paciente tiene FA y tiene falla cardíaca, fibrilación auricular me refiero, puede ser también un elemento a tener en cuenta. Ayuda a controlar la frecuencia y también es un iniotrópico positivo. Si uso un medicamento que me ayude a controlar la frecuencia, pero tiene un efecto inotrópico negativo, o sea que afecta la contracción del miocardio, no es una buena opción. Y en ese sentido, así se comportan los antagonistas como el verapamilo, ¿no? Me puede ayudar a controlar la frecuencia, pero no me sería perjudicial para el aspecto de la falla cardíaca. Entonces, solo en esa comparación, la disciplina podría tener ese beneficio y podría tener un lugar ahí. Y a eso lo vamos a observar con mayor detalle en el seminario de fibrilación auricular, para que lo desarrollen. Aquí se habla de la dosis, el problema con la dioxina es que el margen terapéutico es estrecho y hay un alto riesgo de efectos colaterales, de arritmias y hay que tener mucho cuidado con los electrolitos. Siempre estar atento a vigilar las interacciones medicamentosas con otros medicamentos que esté usando el paciente, ¿no? Por eso mismo es que hay una tendencia ya a no usar tanta dioxina, medicamento nuevo, y a salir en lo posible de los que ya son usuarios habituales. La anticoagulación también puede ser un recurso en falla cardíaca, sobre todo se considera si la fracción de eyección es muy baja, el paciente tiene FA, riesgo de trombosis, en cavidad o incluso embolia, ¿no? Y también puede ser una opción a considerar caso de una historia reciente de infarto de miocardio, ¿no? Sobre todo de la cara anterior. Podría en ese contexto usarse por 3 meses de warfarina. El estudio con rivaroxaban a bajas dosis no mostró beneficios, pero no significa que no pueda ser una alternativa en esquema de uso, será materia de investigación. El rivaroxaban es un coagulante oral nuevo, ¿no? Vamos a desarrollarlo en este seminario con más detalle. Ver las diferencias con la warfarina. Terapia antiarrítmica, ¿no? Miren, los pacientes con moderada o grave falla cardíaca crónica tienen una mayor incidencia, ocurrencia de arritmias, ¿no? Con o sin síntomas relacionados. Y, y eso a veces se traduce en una muerte súbita, ¿no? Murió de pronto el paciente súbitamente y quizá fue por una arritmia más subyacente, ¿no? Y eso pues ensombrece el pronóstico de la falla cardíaca, ¿no? Sobre todo si la falla cardíaca es avanzada. En ese sentido, los beta bloqueadores pueden, sobre todo los beta bloqueadores pueden tener un efecto en reducir esa ocurrencia de arritmias y esos desenlaces súbitos tales. También los otros medicamentos, pero ahí pesa la lista los beta bloqueadores. En ese fin antiarrítmico, la amiodarona no ha mostrado mayores beneficios, o sea, no es una opción. Y pacientes que tengan falla cardíaca y además fibrilación auricular, la mejor estrategia o la más conveniente, quizá la más práctica y la más frecuente sea el control de la frecuencia antes que del ritmo. De hecho, para decirle al grupo que le toca el seminario, concéntrense en las estrategias de control de la frecuencia, más que las estrategias de control del ritmo, que son mucho más finas, están más subespecializadas, ¿no? Y correspondan más al manejo de cardiología. En cambio, el control de la frecuencia es un tema más general, más abierto. Médicos de emergencia, los internistas o médicos generales podrían hacerlo con mayor facilidad.
Otros aspectos a tener en cuenta, mire, otros medicamentos, las estatinas, por ejemplo, ¿no? Son medicamentos que tienen un rol en el manejo de enfermedades cardiovasculares, sobre todo para el manejo de la disfunción endotelial, pero no ha mostrado un beneficio particular eh, cuando uno lo evalúa en términos de falla cardíaca, ¿no? No significa que no sean útiles, sí son útiles, pero en otros escenarios. Este producto, la ibabradina, ¿no? Que es un clase 2 de 2A de antiarrítmico, pacientes con frecuencia cardíaca mayor a 70. Esto es más, una fracción menor a 35, y si hay síntomas persistentes con el uso de IECA, beta bloqueadores y aldosterona. Entonces, en ese escenario pueden considerar eso, pero esto es más teórico que algo práctico, ¿no? Solo para que lo tengan presente. Y productos que tienen que ver con la diabetes, ¿no? Miren lo paradójico que puede ocurrir, siendo el perfil de seguridad. El primero, ¿no? La glifosina, pues, ha mostrado reducir el riesgo de hospitalizaciones en pacientes con falla cardíaca crónica y fracción de eyección disminuida, ¿no? Como la que estamos hablando, con o sin diabetes. O sea que si estamos frente a este escenario, el paciente no tiene diabetes, aún podríamos usarlo, ¿no? Si el paciente tiene diabetes, con mayor razón. Puede ser un elemento adicional a tener en cuenta en el manejo, en el esquema de manejo de un paciente con falla cardíaca crónica y fracción de eyección disminuida, menor al 40%. El escenario que estamos tratando, sobre todo si el paciente tiene diabetes, ¿no? Aunque aún sin diabetes también se ha observado este beneficio. Ahora, curiosamente, el otro producto, la pioglitazona, más bien empeora la falla cardíaca crónica. Entonces, si un paciente tiene diabetes, tiene falla cardíaca crónica, no se va a poder dar este medicamento, sería contraindicado. Beneficioso, más bien sería perjudicial. Cuanto a terapia no farmacológica, ¿qué podemos decir? Miren, hay una proporción importante de rehospitalizaciones en los 3 a 6 meses siguientes a una hospitalización, o sea que los pacientes se descompensan con facilidad, sobre todo si tienen una falla cardíaca 3, 4, ¿no? Al 3 o 4. Entonces, debería existir un programa que los siga de cerca, un programa multidisciplinario para evitar estas rehospitalizaciones, porque no solo es la hospitalización y que lo compenso y vuelvo a ingresar, sino que bien la estancia hospitalaria representa un riesgo adicional para ellos, ¿no? Pueden desarrollar neumonía nosocomial, etcétera. Entonces, eh, existe un programa puede ser de beneficio para todos. Y los pacientes que están estables, compensados, pues pueden seguir un programa gradual de ejercicios que los permita tener una mejor clase funcional, ¿no? Menores síntomas. Incluso para los pacientes que están en una categoría pues, de refractarios, clase 4, siempre se puede hacer algo, ¿no? Incluso en casa. Pero eso ya escapa del manejo individual, médico-paciente, eso ya es como parte de un nacional, del sistema de salud donde estemos. Estas otras medidas ya son solo para que las vean en el panorama, pero no están, pues, no son parte del manejo general, incluso internista, ¿no? La revascularización coronaria, incluso en situaciones de angina marcada, uso de la arteria coronaria izquierda, trasplante de corazón y dispositivos externos. Ya son casos individuales donde podría considerar ciertas otras opciones para soporte del paciente, ¿no? Quizás sí el trasplante puede ser una ocasión, pero aparte que en general en nuestro medio se trasplanta poco, respecto al corazón los casos son contados con los dedos de las manos. Entonces,
No es que esa sea una opción que tengamos que pensar en primer orden, ¿no? Pero sí, en algunos casos se puede recurrir a esa opción. Y el otro escenario es en el que la fracción de eyección esté preservada, ¿no? En el ventrículo izquierdo. Y en ese escenario de falla cardíaca, miren, no es muy poco, la mitad de los casos de falla cardíaca pueden cursar con una fracción de eyección preservada eh, y haber una disfunción diastólica. O sea, la función sistólica está conservada, pero hay una disfunción diastólica y por tanto entonces hay una forma de falla cardíaca. No hay una terapia en particular para este escenario, ¿no? Mejore los desenlaces de sobrevida. El tratamiento va dirigido a controlar la sobrecarga de volumen, éticos, mejorar las enfermedades simultáneas que pueda tener el paciente o preexistentes, ¿no? Diabetes, hipertensión, arritmias, hacer todo lo que sea obvio para tratar de darle soporte al paciente. Miren, aún con los avances que se han tenido, la sobrevida puede llegar a la mitad de los pacientes a 5 años, ¿no? Entonces, la mortalidad o la letalidad propiamente puede ser menor o mayor de acuerdo al avance, a la clase funcional que tenga el paciente, ¿no? Es muy importante, tengamos presente. También pues se remarca la necesidad de lo que les venía diciendo, ¿no? De vayamos más allá del médico paciente y hablemos de camas o del sistema, la respuesta de todo el sistema de salud. Y aún cuando ese panorama no sea pues muy alentador, comparado a lo que se vivía en los 2 últimos decenios, los IECA, los beta bloqueadores, etcétera, se ha mejorado sustancialmente la vida de los pacientes, pero obviamente que no es que eso vaya a revertir totalmente el problema y vamos a salir del mismo, ¿no? El daño del órgano blanco está establecido y aún con mayor lentitud, este va a tender a progresar y obviamente a poner en riesgo la vida de las personas afectadas. ¿Cuándo referir? ¿Cuándo pensar en referir, ¿no? Cuando eh, la progresión, los síntomas que tenga el paciente tengan una explicación clara, ¿no? Algo está ocurriendo, no encaja, entonces se puede ser un escenario. Y la fracción de eyección sea muy pobre ya, ¿no? Entonces, el manejo tiene que ser mucho más fino y quizá con otros recursos que ya no estén al alcance de un manejo general. Es mejor pues que el paciente esté en manos de otro tipo que pueda seguirlo de cerca a este tipo de personas. O también que la ocurrencia de esos síntomas no sean solo por el problema cardíaco, sino puedan aparecer otros problemas que requiera de otras evaluaciones o de otro manejo de otro equipo también, claro. Eh, Habíamos hablado de la falla cardíaca crónica, hablemos un poco ahora de la cardíaca aguda, que es otro también escenario que podemos enfrentar con cierta frecuencia en las guardias, en las urgencias, hospitalización, ¿no? Falla cardíaca aguda, edema pulmonar. Aquí lo esencial para el diagnóstico es que esto puede ocurrir bruscamente, ¿no? Hay un empeoramiento en 2 horas, disnea en reposo, taquicardia, el paciente está con diaforetis, cianótico, hay crépitos, roncantes, sibilantes en examen físico. En las imágenes hay un patrón
artificial o incluso alveolar, con o sin cardiomegalia. Y obviamente en la muestra de gases arteriales va a haber una hipoxemia, ¿no? Que puede ser grave. Causas, ¿no? El paciente puede estar desarrollando un infarto de miocardio subyacente, puede haber una isquemia grave, también puede ser la progresión, exacerbación de una falla cardíaca crónica, podemos estar frente a una hipertensión grave aguda, incluso hasta en una emergencia hipertensiva, o podemos estar también frente a una injuria renal aguda. Entonces, todo esto será evaluado rápidamente para proponer un manejo que sea apropiado. Vamos a estar con lo siguiente, el oxígeno. Entonces, podemos llegar incluso hasta el venturi, ¿no? El reservorio. También ventilación no invasiva o incluso ventilación invasiva, de acuerdo a la magnitud del cuadro. Estas situaciones no se deben manejar en una sala general de urgencias. El paciente debe estar en un sector donde haya más recursos, ¿no? Choque trauma. Entonces, y está con el entrenado, con el cardiólogo ahí. Parte del oxígeno, morfina es otro recurso, ¿no? Altamente efectivo, ¿no? Es con una dosis inicial ahí ven de 2 miligramos, 2 hasta 8 miligramos por vía intravenosa. Puede repetirse cada 2 a 4 horas, ¿no? ¿Cómo actúan? Mejora la capacidad venosa, también la ansiedad. Entonces eso hace que el paciente torne más tranquilo paulatinamente, tolere mejor la intervención, el proceso. Pero hay que tener cuidado porque podemos afectar la dinámica ventilatoria, ¿no? Puede comenzar a retener CO2 si nos excedemos en las dosis. Entonces siempre hay que ser prudentes, de menos a más generalmente, ¿no? Entonces estamos con oxígeno, morfina, usar diuréticos, de asa sobre todo, obviamente, ¿no? Frente a una emergencia. Se mida 40 miligramos usualmente. Entonces les decía que si el paciente no tiene una falla renal de por medio, no tenemos que usar grandes dosis de furosemida. La dosis inicial de 40 miligramos puede ser suficiente, es cuestión de tiempo. En cambio, si el paciente sí tiene una falla renal importante, sí, las dosis tienen que ser importantes también. En este estudio 12 no hubo mayor diferencia entre la terapia en polos o versus la infusión continua, ¿no? Entonces, si el paciente ya ha estado usando diuréticos de asa, podemos incrementar la dosis en 2 hasta 3, 2.5 veces, ¿no? La dosis que ya venía usando. Comprometer la función renal. Este otro producto, la bumetanida, es similar, pero no la usamos. Tenemos a la mano la furosemida, que es de bajo costo y igual de efectivo. Nitratos también es otra opción. Estamos con oxígeno, morfina, diuréticos, nitratos. Estos aceleran la recuperación clínica, ¿no? Mejorando la presión arterial sistémica. Pues, podemos usar la nitroglicerina o el nitrato de isosorbide, incluso por vía sublingual también para empezar. Tienen varias opciones aquí, ¿no? Elegir cualquiera de la que esté disponible. Y estos mejoran rápidamente la disnea, ¿no? Incluso antes que el paciente comience a miccionar, ya el paciente puede sentir un alivio. Y son especialmente útiles cuando el paciente pues tiene una hipertensión arterial, sea problema central, ¿no? En el cuadro clínico. Incluso una emergencia hipertensiva. Este producto, la deseritida intravenosa o parenteral, ¿no? Es una forma recombinante del péptido natriurético. Entonces, tiene un efecto parecido a la nitroglicerina, pero con dosis efecto mucho más predecible y mayor duración.
no lo tenemos a la mano regularmente, ¿no? Otros aspectos, miren, puede haber un broncoespasmo que puede ocurrir como reacción al edema que se está produciendo, ¿no? En este escenario podríamos considerar el uso de beta-adrenérgicos, ¿no? Nada, uso también de aminofilina, pero con cuidado por una frecuencia cardíaca. La mayoría de los casos responde con este manejo que se ha planteado, ¿no? Luego verificar si hay qué problema está relacionado con la descompensación del paciente, ¿no? Si es la progresión del cuadro o ha surgido algún problema. Traduzca, entre otras cosas, con falla cardíaca aguda. El paciente no ha tenido una falla cardíaca previa, entonces la ecocardio pues cobra importancia para ver si no hay problema anatómico, evaluar detalle la función cardíaca, ¿no? Y ver si va a ser necesario hacer otro tipo de estudios, como los que se plantean ahí, cateterismo, ¿no? Y si el paciente sí tiene una falla cardíaca previa y ya ha descompensado, ha progresado el cuadro clínico, entonces es cuestión de afinar su esquema de manejo, revisar qué ha estado recibiendo, si lo ha estado cumpliendo y ver si se puede mejorar. Eso terminamos el tema. Igualmente podemos ver si unos minutos para ver si tienen algunas preguntas o comentarios. Yomira, Sí, doctor, buenas noches. hola, ¿tienes alguna pregunta o comentario? No, doctora, quedó claro. Úrsula, Úrsula, Rosario, Rosario Casas, Buenas noches, doctor. hola. ¿Tienes alguna pregunta o comentario? No, doctor, toda la clase me ha quedado. Rosa, Maritza, Rosa, Renzo, Sí, doctor, una consulta. sí. Para pacientes que tienen fibrilación auricular más falla cardíaca, entonces está recomendado el uso de darle digoxina, digitálico. Puede ser una alternativa, ¿no? También están los beta bloqueadores también. Ah, ya, doctor, muchas gracias. Elisa, No, doctor, me ha quedado claro. Luis, Paul, Todo claro, doctor. Gracias. Luis Martín, Doctor, buenas. ¿Me escucha? sí, Ya, en cuanto al factor de eyección, más que todo lo detectamos con la ecocardiografía, ¿no, doctor? sí, Y usted dijo que era menor de 40, algo así. sí. Correcto, correcto. Quería confirmar, doctor, gracias. No quiere decir que con menos de 40 recién haya falla cardíaca, ¿no? Sino que el escenario planteado es falla cardíaca con una fracción de eyección menor a 40, pero no quiere decir que 41 sea normal, ¿no? Ya 40 es el punto de corte establecido para estos esquemas que se están proponiendo.
sea, que si, digamos, si tuviera 48, 42 Bien, ya hay falla cardíaca, quizá no indicios. se traduzca en muchos síntomas, ahí tenemos que evaluar la clase funcional que tenga, ¿no? No es que recién vamos a hacer diagnóstico de falla cardíaca con menos de 40 de fracción de eyección. Correcto, gracias. ¿Sí? Cero, Presente, doctor. Todo me quedó claro, muchas gracias. Lisette, Todo claro, doctor. Catherine, Catherine, Caroline, Buenas noches, doctor. Sí, no tengo alguna pregunta. bien. Jocelyn, Todo claro, doctor. Jorge, Jorge, Doctor, buenas noches. Disculpe, soy Rosa Córdoba, sino que tuve un problema de conexión. ¿Aló? sí, sí, ¿Sí me escucha? sí, Soy Rosa Córdoba, disculpe, me estaba sí. llamando. Dime, ¿alguna pregunta, comentario? No, doctor, todo claro, muchas gracias. Joaquín, Buenas noches, todo claro, doctor. Ingrid, Todo claro, doctor. Gracias. Hugo Alfredo, Todo claro, doctor, gracias. Héctor Felipe, Sí, doctor. No tengo ninguna duda, doctor. bien. Freddy, Freddy Samuel, Flores Margarita, Todo claro, doctor. bien. Poli, Ha estado todo claro, doctor. Daniel René, Daniel, Daniel, Doctor, dijo Freddy Samuel. Disculpa. sí, Doctor, bueno, ¿se me escucha? Daniel, Sí, sí, Bautista, doctor. Ninguna duda, doctor. bien. Freddy Samuel, Presente, doctor. Todo tranquilo, doctor. Todo claro. ya. Cristóbal, Cristian, Sí, doctor. No tengo ninguna duda. Cristina Baltasar, Sí, doctor, quedó claro. Pinchay, Todo claro, doctor. Gracias. Becerra, No, doctor, todo claro. Muchas gracias. Arias, Carguás, Doctor, cuando mencionó la utilización de furosemida, en este caso creo que mencionó de 20 a 320 y en hipertensión arterial no de 40 a 320. ¿No hay problema en ese 20 o 40? eso va a depender más del grado de función renal afectado, de falla renal que tenga el paciente. A medida que haya más falla renal, la dosis va a ser mayor también.
doctor, gracias. Arbieto, Todo claro, doctor. Gracias. Anef, No tengo preguntas. Analí, Doctor, ninguna pregunta. Albeniz, Albeniz, Almeida, Todo claro, doctor. Adriana. Todo claro, doctor, gracias. Bien. Entonces, Melissa, Sí, doctor, todo está claro. sí, terminamos entonces. Sí, doctor, eso ya sería todo sobre la teoría. Doctor, disculpe, a mí no me llamó. Catherine Lee, Doctor, a mí tampoco, hábiles. sí, llamé. ¿Pero alguna pregunta, comentario? No, doctor. No, doctor, todo claro, gracias. Bien. Melissa, entonces te aviso en unos minutos que ya subí las presentaciones para que las puedan revisar después. Sí, doctor, está bien. Ya sería hasta el día martes para el seminario a las 4, como me comentó. Sí. ¿Ok? Muy bien, al grupo que va a exponer el seminario, me comunico después con ellos para coordinar lo del seminario.